En esta ocasión, y continuando con las definiciones de los conceptos fundamentales de las formaciones económico-sociales y de los modos de producción, vamos a tratar de definir rápidamente qué es socialismo y comunismo en una sola sesión. El socialismo tiene dos acepciones básicas. Primero, el socialismo utópico y segundo, el socialismo científico. El socialismo utópico está representado por muchas personalidades, muchos pensadores, muchos humanistas. Podemos pasar rápidamente por Tomás Moro, Tomás Campanella, por Erasmo de Rotterdam, hasta llegar a autores del siglo XIX como Owen, Saint-Simon, Fourier, Lassalle y entre otros, principalmente ellos, que planteaban un socialismo igualitario, donde desaparecería el Estado, donde básicamente habría un principio de solidaridad universal, donde habría igualdad de condiciones, de ingresos, repartición igualitaria de los productos sociales, etc. Y que se veía como una especie de cristianismo primitivo adaptado a la situación del siglo XVII, XVIII, XIX, y que obviamente era muy complicado de practicar, de realizar. El socialismo científico aparece en cabeza fundamentalmente de Karl Marx y Friedrich Engels, con varias obras, entre las cuales aparece en particular el manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848, la crítica del programa de Gotha, de 1870 y algo, y finalmente la obra de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, los años 80 del siglo XIX. ¿Qué se plantea? Una revolución socialista, una revolución basada en el levantamiento de las clases trabajadoras, lideradas, dirigidas por la clase revolucionaria por excelencia para estos autores, que es el proletariado, fundamentalmente el proletariado industrial, en alianza con los soldados y con el campesinado, que sería un aliado casi que natural, sobre todo el campesinado pequeño, el pequeño y el pobre campesino. ¿Qué es lo que se busca? Fundamentalmente erradicar la esencia del capitalismo. ¿Qué es eso? La propiedad privada sobre los medios de producción. Por tanto, acabar con la propiedad privada sobre los medios de producción y crear la propiedad social, socialista de los medios de producción. Marx y Engels lo plantean claramente en el manifiesto del Partido Comunista de 1848, al pregonar, al formular una reclamación muy clara, consistente en preguntar ¿por qué tanto pánico, tanto temor al comunismo? Recordemos cómo comienza el manifiesto: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, el gran fantasma que asusta a los emperadores, a los reyes, a los monarcas, a los gobernantes, a la burguesía, a los industriales, a los militares. Cuando lo que se busca es aniquilar, acabar, suprimir la propiedad privada sobre los medios de producción. Y preguntan Marx y Engels, ¿por qué tanto miedo, tanto susto, cuando la gran mayoría de la población no posee, no tiene propiedad privada sobre los medios de producción? Entonces, ¿quiénes son los que se asustan? Pues muy pocos, los propietarios de medios de producción. Entonces, el socialismo plantearía inicialmente la supresión, la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales: la tierra, la gran empresa, la gran industria, el comercio exterior, la banca, el sistema financiero, los grandes almacenes,
en particular. Adicionalmente, el Estado que surge, lo plantea Marx en ese programa de Gotha, debería ser la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es un concepto que sugiere o plantea directamente la eliminación de la burguesía de la posición dominante frente al Estado. Por tanto, se plantea que la mayoría, que sería democrático, de trabajadores y campesinos y capas medias, deberían tener el poder, el control del Estado, para que este Estado sea democrático y popular, y por tanto la instauración de una dictadura de parte del proletariado en alianza con el campesinado para reprimir a la minoría, a diferencia del capitalismo, que es lo contrario, donde hay una dictadura burguesa de las minorías ínfimas que reprimen mediante el Estado a las mayorías populares, que son los trabajadores y los campesinos, que no tienen propiedad sobre los medios de producción fundamentales. El capitalismo se basa fundamentalmente en el motor básico, el motor esencial, que es el afán de lucro, el interés particular, la supuesta libre competencia inicialmente, y luego los monopolios y la posición de control de mercado, posicionamiento de mercado dominante, posición dominante de mercado, de los monopolios, de las grandes multinacionales, de las transnacionales, de las corporaciones financieras en particular. En el socialismo, la propiedad sobre la gran mayoría de los medios de producción pasará a manos del Estado, es decir, en nombre de la nación, del pueblo, de la sociedad administrada por el Estado. Por tanto, aquí en este sistema, el objeto fundamental, el motor de la dinámica social, no será el afán de lucro individual, sino el interés social, común, comunitario. Otro elemento importante es que Marx plantea como esencia del sistema distributivo del socialismo, a diferencia del capitalismo, que son las rentas personales basadas o en el salario, el resultado de la venta de la mercancía fuerza de trabajo, es decir, de la renta factorial, o de las rentas de capital, resultado de poseer medios de producción o dinero que se convierten en capital, en forma de interés, en forma de renta del suelo, en forma de arrendamiento sobre bienes inmuebles, por ejemplo, o en forma de beneficios o utilidades de las empresas, o en forma de dividendos para los accionistas y por tanto rentistas del dinero que genera dinero a partir de los títulos valores. La remuneración con base en el aporte de trabajo. Entonces se plantea la consigna de cada quien según su capacidad y a cada quien según su trabajo. Por tanto, quien más trabaje recibirá más que quien menos trabaje, y cada uno trabajará dependiendo de sus capacidades personales e individuales. En el comunismo, que es una fase superior del socialismo, Marx plantea el socialismo como una etapa de transición entre el capitalismo, que según Engels pertenece a la prehistoria de la humanidad, porque aún se mantiene la lucha de clases, la pobreza, la miseria, la discriminación, la inequidad, la injusticia, etc. Para pasar al comunismo, pasaríamos entonces, por un espacio intermedio, que es una etapa de transición, que es el socialismo, en el cual el Estado tenderá progresivamente a desaparecer. Lenin posteriormente hablará de la extinción del Estado, en términos de que ya no se requerirá como representación política de los intereses de la mayoría, como se da en el socialismo, sino como un aparataje de carácter técnico, administrativo, para organizar la producción, la distribución, la circulación, el consumo y otras facetas de la vida normal, normas de convivencia,
de organización del deporte, de la cultura, del tránsito, ese tipo de actividades, pero ya no con carácter político. El comunismo tiene un lema distinto, según Marx, que sería de cada quien según su capacidad, idéntico al socialismo, y a cada quien según su necesidad. Por tanto, se presupone una sociedad de alto nivel productivo, con unos niveles altísimos de productividad, de producción en valor absoluto, de masas de productos, donde se tengan las posibilidades reales, materiales, de satisfacer todas las necesidades, independientemente de la participación de las personas, de su aporte o de su trabajo. Es decir, una especie de paraíso terrenal. Engels lo denomina la historia de la humanidad, cuando ya la persona, los humanos, no tengamos que estar peleando entre nosotros, tratando de sobrevivir, de salir a la calle a ver qué conseguimos, de no pasar a fugias, de lograr satisfacer las necesidades básicas o superiores, que eso ya no sea un problema fundamental y nos podamos dedicar a otras cosas un poco más enaltecedoras de la naturaleza o de la condición humana, como son la cultura, el conocimiento, las artes, el esparcimiento, la solidaridad, el amor, la alegría, la felicidad, que finalmente es lo que se busca en todo sistema económico-social. El comunismo extingue las clases sociales, en el socialismo aún persisten, solo que la clase mayoritaria, la clase trabajadora, reprime a la clase minoritaria, que es la burguesía, y en el comunismo se supone que ya no existirían las clases y por tanto no habría contradicción entre estas al no existir. El Estado se extingue, habría una sociedad de bienestar, de satisfacción general, de felicidad. Esas son algunas ideas que pueden expresar en teoría lo que son el socialismo y el comunismo. Otra cosa fue el socialismo realmente existente, que entre 1917, el 25 de octubre, con la revolución bolchevique, persistió y sobrevivió en la antigua Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, y los países del centro y de Europa oriental, del centro y oriente de Europa, hasta el 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín y el efecto dominó sobre los países socialistas de la llamada cortina de hierro o del sistema socialista mundial, hasta el 26 de diciembre de 1991, con la disolución de la Unión Soviética. Muchas gracias por atenderme.